Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete realmente ser bien poderosa. Esta lección nos va a ayudar a entender cómo enfrentar la adversidad, tener prácticamente victoria en medio de los problemas y todavía dar testimonio de nuestra fe. La lección de esta semana es la lección número 5 y su título es Los exiliados como misioneros. Un exiliado es una persona que es obligado a salir de su país para vivir en otra nación. Generalmente es por asuntos políticos. Esta persona ha sido obligado a vivir fuera de su nación, de su origen, donde deja quizás familiares, sus costumbres, su comida, podemos decir, sus tradiciones, y es de manera forzada a abandonar su patria para vivir fuera de ella. Esto realmente es bien difícil. Puede pensar usted en la palabra deportación. Póngase usted a pensar que lo deporten de su propio país para vivir en un país extranjero. De eso trata esta lección. En realidad, esta lección nos va a enseñar a vencer la adversidad, a enfrentar las luchas y vencer los problemas con la fórmula que la Biblia enseña, que fueron los testimonios que dejaron los exiliados misioneros, que fueron sacados de su país para vivir en otro lugar donde tenían que adoptar nuevas costumbres, nuevos hábitos. Pero ¿sabe qué? Lograron triunfar, lograron vencer y dieron testimonio de la fe que tenían. Ellos realmente glorificaron a Dios dando testimonio de su fe. Y de esto es que vamos a aprender en esta semana. De tal manera que usted prepárese para recibir esta bendición. Porque esta lección va a ser de gran bendición. Como por ejemplo, vamos a estudiar cómo fue la experiencia del profeta Daniel durante su exilio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo enfrentó la adversidad? También vamos a disfrutar qué hizo Daniel para testificar de su fe y del Dios verdadero allí en la nación pagana donde él tuvo que crecer y tuvo que trabajar, tuvo que servir. ¿Qué hizo Daniel? Esto vamos a estar disfrutando esta semana. Pero también vamos a descubrir cuál fue el secreto del profeta Daniel para triunfar y vencer en medio de la adversidad. Este es un tema que nos va a enseñar grandes cosas. Por lo tanto, por favor, apague su teléfono. Por favor, cierre tal vez lo que esté viendo allí de las redes sociales, cualquier otra cosa que lo distraiga, porque usted va a recibir una gran bendición esta semana con esta lección. Seguidamente vamos a descubrir cómo hizo el profeta para mantenerse fuerte en la fe en relación a lo que es el reino de Dios. ¿Qué es lo que hizo al profeta mantenerse en medio de la adversidad fuerte en la fe? Y como si fuera poco, para terminar, vamos a descubrir cómo hicieron otros exiliados misioneros para cumplir la misión que Dios les encargó. De tal manera que prepárese para esta bendición. Amárrase el cinturón, porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo número 14. Pero antes de comenzar la lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos, adoramos tu santo y precioso nombre, Señor. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, Señor, pidiendo que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos y capacitarnos para entender la lección de esta semana en tu palabra. Bendícenos, acompáñanos, revélate a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave, como ya dije, se encuentra en Daniel capítulo 7, el versículo 14.
Pero antes de leer el versículo 14, vamos a leer también el versículo 13. La Biblia dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí el profeta Daniel está describiendo prácticamente la visión de las cuatro bestias, pero además de describir las cuatro bestias, mira que en este proceso aparece, dice, en visión, uno como el Hijo del Hombre, que se acerca al anciano de días, el cual está haciendo juicio, y se le es dado dominio, un dominio que dice que no tendrá fin, un reino que no será dado a nadie más ni jamás será destruido. Esto no es otra cosa más que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de todo creyente, porque allí está la salvación de todo el pueblo de Dios, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Como pueblo de la profecía, nosotros los adventistas creemos firmemente que la pronta venida de Jesucristo será la que acabará con toda la maldad de este mundo como lo conocemos, y se iniciará con el reino de Dios. Al venir Cristo comienza lo que sería el reino de Dios. Aunque el reino de Dios ya está aquí en esta tierra por medio de la fe que tú y yo tenemos, el reino de Dios comenzó cuando realmente vino Cristo a esta tierra. Es un reino eterno en realidad. No tiene un principio, no tiene un fin. Pero de manera técnica podemos decir que comenzó cuando Cristo vino y Él dijo: he aquí el reino de Dios con vosotros está. De tal manera que dice que este reino le es dado al Señor Jesucristo. Este reino es un reino que no será dado a nadie más ni nunca terminar, pues es un reino eterno. Este reino ha sido dado a los santos del Altísimo, como lo afirma el profeta Daniel. Dice aquí: este reino es la culminación de nuestra fe, es lo que los hebreos llaman una patria. Así lo dice Hebreos capítulo 11, perdón. En Hebreos capítulo 11 dice que ellos esperaban una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. De tal manera que esa esperanza es tu esperanza, es mi esperanza, es la esperanza de todo creyente que está esperando la segunda venida de Jesucristo. El libro del profeta Daniel nos enseña realmente lo que es un manual para la actividad misionera. O sea, este libro puede enseñarte a ti y puede enseñarme a mí a vencer los obstáculos, a tener triunfos y victorias en medio de la adversidad, aún cuando este joven Daniel fue llevado cautivo y prisionero, teniendo un origen hebreo, fue a parar a donde los caldeos, donde él tenía que obligadamente servir. Pero vamos a ver cuál fue el secreto de la victoria de Daniel. Aquí dice que el profeta Daniel enseña cómo Dios utiliza a personas para que testificaran a quienes estaban en ignorancia espiritual. Por medio de su fidelidad, por medio de su fe, por medio de su confianza, Daniel dio testimonio de que era hijo de Dios. Y por esa fe, él logró tapar bocas de leones y triunfar en medio de la adversidad. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es el exilio. Muy bien. En la sección del día domingo nos encontramos con lo que es la experiencia del profeta Daniel allí en el exilio. De acuerdo a Isaías capítulo 39, el versículo 5 al 7, nos dice que Isaías le dijo a Ezequías, alguien que había sido rey del pueblo de Dios, le dijo: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en esta tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos saldrán de ti y habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, el profeta Isaías ya había declarado que habían de ser, por así decirlo, exiliados algunos jóvenes adultos de este reino, en el reino de Israel, mejor dicho,
y serían llevados a Babilonia. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Oiga bien, el rey Nabucodonosor rodeó a Jerusalén y la sitió, o sea, los llevó o los tomó cautivos como para asaltarlos militarmente, y así fue como agarraron a toda esta gente y se la llevaron cautiva. Versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, esto es a saber, Babilonia. Aquí podemos ver parte de la vida del profeta Daniel. De hecho, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y Daniel fue obligado a marchar de Jerusalén derrotada a la capital de Babilonia. Así fue como ellos fueron a parar allí. Aquí podemos ver vislumbres de su vida, prácticamente parte de lo que fue la vida de Daniel. Dice que Daniel fue empleado como un siervo civil y consejero real. Gracias al poder de Dios, se elevó por sobre la condición normal de cautivo para llegar a ser un misionero en favor de dos superpoderes ubicados en un puesto muy alto. O sea, él pasó de ser un siervo esclavo a llegar a ser un ministro, pero no un ministro del gobierno babilónico, sino un ministro del cielo, porque él dio testimonio allí en Babilonia. Aquí podemos ver que prácticamente es un tesoro esta literatura, porque además de ser profeta, profética, la literatura tiene grande y maravilloso contenido en cuanto a estas grandes enseñanzas, como por ejemplo, aquí muestra los desafíos que afrontaban los hebreos estando cautivos allí en Babilonia. Ellos tenían problemas con la nueva cultura en la cual vivían. Ellos ya no tenían acceso al templo, ni a los sacrificios del templo, ni a todas las ceremonias que se hacían. Ahora ellos estaban solitarios en una tierra extraña, pero no solo eso, sino que no tenían ningún apoyo. Prácticamente ellos enfrentaban una situación bien hostil, en otras palabras, violencia, abuso. Sin embargo, estos hombres aprendieron a vivir su compromiso con la verdad en la ausencia de un templo, un sacerdocio y los sacrificios. En otras palabras, ellos tomaron la decisión de estar de parte de Dios, aunque los cielos se desplomaran. Esta fue la experiencia del profeta Daniel, sus amigos y muchos otros. Aunque ellos sobresalen en el libro de Daniel, los tres jóvenes hebreos. Sin embargo, aquí podemos ver que esta fue la condición bien tremenda. Ellos decidieron estar de parte de la verdad allí en el exilio. Ellos pusieron en primer lugar lo que era la comisión, porque Dios les había dado una visión. Ellos llevaban en su corazón a Dios y ellos pusieron a Dios en primer lugar. Allí en el exilio, aunque Daniel y sus amigos enfrentaron problemas, ellos pusieron a Dios en primer lugar. Cada institución dice que lleva el nombre de Adventista del Séptimo Día. Debería de ser para el mundo. En otras palabras, nuestro mensaje es para el mundo. Así como el mensaje de Daniel y el mensaje de José, que llegaron a dar testimonio a estas grandes naciones, tú debes de hacerlo. A pesar de que te encuentres en una condición triste, difícil, tienes que ser fiel al deber. Yo tengo que ser fiel a mi deber, como la brújula al polo. De tal manera que, bajo la provisión de Dios, estos hombres fueron tomados cautivos para que llevaran el conocimiento del verdadero Dios a las naciones paganas. Ellos realmente eran representantes de Dios en esta tierra. Ellos eran ministros de justicia. Prácticamente representaban a Dios allí en Babilonia. De tal manera que ellos no perdieron la visión, mantuvieron la fe a pesar de la oposición, a pesar de enfrentar problemas. Ellos pusieron en primer lugar su misión y por eso Dios los honró, Dios los bendijo. Debían mantenerse, dice, leales a la fe que profesaban, llevando con especial orgullo el nombre de los adoradores del Dios que creó los cielos y la tierra. Aquí dice una palabra bien interesante, la palabra transigir. Usted podría estar en un lugar y vender sus compromisos o comprometer sus compromisos con Dios, igual yo de tal manera. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acomodarnos al mundo o mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Es mejor testificar y ser fiel por Dios a pesar de que hayan confrontaciones, o rebajar mi Dios, rebajar mi fe y de esta manera degradarme junto con mi fe,
o mejor levanto a Cristo crucificado, para traer a todos aquellos que están allí al Dios verdadero. ¿Cuál es tu condición? Yo no sé si estás en el exilio, yo no sé si estás fuera de tu país, si te sientes cautivo como Daniel y sus compañeros. Lo cierto es que ellos pusieron, a pesar de los problemas, de los conflictos del exilio, ellos pusieron en primer lugar su misión. Ellos no perdieron de vista a Dios, ellos cumplieron su visión y tomaron en serio la comisión. De esta manera levantaron el estandarte de la verdad y ellos dieron testimonio a pesar de que estaban en el exilio. Veamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es testigos. Daniel 2 al 5. Muy bien. Hemos visto la experiencia de Daniel estando en el exilio, pero además de eso podemos encontrar a Daniel dentro del capítulo 2 al capítulo 5, cómo él testificó del Dios poderoso en el cual él creía. En realidad en este día la lección nos muestra muchas enseñanzas, grandes y maravillosas enseñanzas de cómo tú y yo podemos enfrentar los problemas, las dificultades y algunas veces estando en una difícil situación podemos dar testimonio de la verdad. Como por ejemplo, nos podemos encontrar en Daniel, en el capítulo 2, que él tuvo una oportunidad de presentar al Dios verdadero. Cuando hay un problema, siempre hay una oportunidad para alguien. Todo problema trae consigo la oportunidad de una gran bendición. Y al leer en el capítulo 2 de Daniel podemos ver, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces él mandó a llamar, dice, a divinos, astrólogos, hechiceros, a toda esa gente que hace cosas extrañas y oscuras. El rey los mandó a llamar. Entonces ahí se presentó la oportunidad de Daniel. Podemos ver en todo el libro que dice aquí que Daniel, número 1, propuso en su corazón no contaminarse. Aunque estaba allí, servía al rey, estaba con todos los súbditos del rey. Él se propuso en su corazón, número 1, no contaminarse. Número 2, dice aquí que él, después de haber cantado himnos con sus amigos, oiga bien, himnos de alabanza, o sea, él se propuso en su corazón no contaminarse. Número 2, cantaba himnos de alabanza a Dios. Y número 3, dice aquí que vio él y sus amigos, Daniel y sus amigos, que Dios contestó sus oraciones. Entonces se le presentó la oportunidad de oro. Daniel o servía o moría. Entonces él interpretó al rey el sueño y testificó de la grandeza y el dominio de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Esta fue la oportunidad que Daniel encontró. Si tú encuentras una oportunidad, no la desaproveches. Lo que es un problema de alguien puede ser tu oportunidad. Asimismo, además de por ponerse en el corazón, cantar a Dios y orar, Dios le dio la oportunidad. Y aquí podemos ver que después Daniel y sus amigos enfrentan una segunda prueba. Ellos no les quedaba salida. O servían o enfrentaban la muerte. Entonces, cuando se presentó la prueba que ellos tenían que arrodillarse ante aquella imagen del rey Nabucodonosor, entonces ellos, si no se arrodillaban, si no se postraban, ellos serían echados al horno de fuego. Pero estos tres jóvenes decidieron ser leales a Dios, decidieron mantenerse fieles al deber, igual que Daniel, propusieron en su corazón, cantaron himnos de alabanza y oraron a Dios. Entonces estos tres jóvenes, dice, sus tres amigos podían haber evitado el horno de fuego si sencillamente obedecían la orden del rey. En cambio, por ser testigos fieles, pudieron dar testimonio del poder del Dios verdadero. Es interesante aquí lo que aquí dice el libro de Daniel. Le recomiendo que lo lea, el capítulo del 2 al 5. Es bien poderoso. Y el rey oyó acerca del Dios verdadero cuando aquellos jóvenes que estaban cautivos hablaban de su Dios, del Dios del pueblo de Israel, del Dios que adoraban allá en Jerusalén. Entonces el rey ya había oído de esto. Y cuando fue a ver al horno de fuego, dijo, veo a alguien como los dioses. O sea, él reconoció en el cuarto que estaba allí en el horno de fuego a alguien de los dioses. Aunque él no entendía claramente, dice aquí que él había oído acerca del Hijo de Dios, de los cautivos hebreos que había en su reino. Le habían llevado al conocimiento del Dios vivo que gobernaba todas las cosas. De tal manera que el rey había oído testificar a Daniel, a los jóvenes hebreos y quizás a muchos otros más que estaban por ahí cautivos. De tal manera que Nabucodonosor confesó
al Dios verdadero. Él reconoció al Dios verdadero. Y aunque se enorgulleció y después fue a comer hierba como los animales, después él, al reconocer a Dios, entonces Dios le bendijo, devolviéndole el estado natural de la vida como un ser humano. Ahora, pero vemos la experiencia de otro rey. Este otro rey pasó una experiencia diferente. El rey Belsasar. El rey Belsasar oyó hablar de Dios porque Daniel le mostró lo que decía aquellas palabras mene, mene, tu pagarsin. Cuando el rey le escuchó a Daniel, ya era muy tarde. Él había oído hablar del Dios verdadero, pero no aprovechó la oportunidad y por lo tanto, cuando no se aprovecha la oportunidad se va, se pierde, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no vuelve vacía. Aunque sin duda Belsasar quedó impresionado por lo que Daniel había hecho, era demasiado tarde. La suerte del rey estaba casi sellada. Lo triste es que, de acuerdo a la Biblia, Belsasar había tenido la oportunidad de conocer la verdad y ser humillado por ella. Como sabemos, él no aprovechó estas oportunidades. Por lo tanto, como ya sabemos, él fue llevado cautivo con todos los utensilios del pueblo de Dios y fue llevado cautivo. De tal manera que Daniel fue testigo siempre de la verdad. ¿Por qué? Él hizo algo interesante para testificar. Aprovechó la oportunidad, él estaba orando, cantaba himnos de alabanza y se mantenía en oración con el Dios al que tú amas y que yo amo. De tal manera que para ser testigos como Daniel, tenemos que hacer por lo menos estas 4 cosas. Estudiemos la lección, recibamos más bendición, veamos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es Daniel en Persia. En la sección del día martes podemos encontrar por lo menos 4 lecciones de las cuales nosotros podemos entender cómo y cuál es lo que hacía Daniel para triunfar en vencer en medio de la adversidad para testificar de Dios. Daniel en Persia es el tema de este día de la lección. Como dijimos anteriormente, Daniel tenía ciertos hábitos, ciertas costumbres que ya eran parte de él. Y entre ellas era la número 1 en este día. Yo puedo encontrar que Daniel servía. Ese era parte de su éxito. Ese es el punto número 1 de este día en la lección. Él servía. Le sirvió a Nabucodonosor y ahora servía a Darío el persa. Número 2. Daniel honraba a Dios con su servicio. Antes de servirle a Nabucodonosor y servirle a Darío, él servía primariamente al Dios de los cielos y con eso él honraba a Dios. Y número 3, otra tercera cosa que Daniel hacía era testificar de su fe. Él servía a Dios, honraba a Dios y testificaba de su fe. Y la cuarta cosa que yo encuentro en este día de la lección es algo muy sensitivo. Yo me imagino que Daniel oraba desde muy pequeño allá en Jerusalén. Vino joven a Babilonia y allí también oraba junto con sus amigos. Lo vimos que él oraba, cantaba y Dios le contestó su oración. Ahora, pero vemos aquí en este caso Daniel seguía orando, oraba por lo menos 3 veces al día. Y esto fue lo que pasó de acuerdo a Daniel capítulo 6, versículo 1. Dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino. Pero oiga bien qué interesante. Y sobre ellos 3 gobernantes, o sea, 3 gobernantes que estuvieran sobre los 120, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Siempre que alguien sube de posición pasan 2 cosas. Número 1, se levanta la envidia. La gente empieza a envidiar. Y esto fue lo que pasó con estos hombres líderes y los satrapas también. Y número 2, comienzan los celos. Y cuando hay celo, oiga, hay grandes problemas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos satrapas y estos gobernantes hicieron una trama y empezaron a observar a Daniel para encontrar una falla en él. Y empezaron a notar que Daniel oraba 3 veces por la mañana, la tarde y la noche. Él abría su ventana, yo me imagino, y se ponía a orar al Dios de los cielos. Entonces estos satrapas y estos 2 gobernantes hicieron una trampa para Daniel. El enemigo siempre está tramando planes. El enemigo es un mentiroso, tramposo, ladrón, porque no tiene nada. Recuerde, usted es un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios. Entonces hicieron una trampa, le dijeron al rey Darío: mire,
haga un decreto para que todos adoren solo al Dios de nuestro gobierno, que no adoren a otro Dios. Pero esta era una trampa que ellos estaban haciendo. Y el primer decreto que hace el rey lo encontramos en el versículo 7. Y dice aquí, dice así: cualquiera que en el espacio de 30 días demande peticiones a cualquier otro Dios u hombre fuese fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces el rey Darío firmó el decreto y así fue. Pero pasa algo interesante. Dice aquí que en Daniel 6, el capítulo, dice, con el cambio del rey, el rey Darío, Daniel no solo mantuvo su cargo, sino también fue promovido y llegó a ser uno de los 3 presidentes a quienes rendían cuenta los 20 sátrapas. El rey Darío incluso consideró nombrarlo como visir de todo el reino, lo que despertó la antipatía de los otros presidentes y los sátrapas. De tal manera que Daniel se encontró en un problema ahora. Pero ¿saben qué? Recuerden que Daniel servía, honraba y testificaba. Y Daniel había servido al rey, honraba a Dios y testificaba de Dios al rey Darío. Entonces el rey Darío hizo el decreto, lo firmó, lo selló. Entonces Daniel fue encontrado en falta. Y ahora Daniel es condenado a ser metido en el pozo de los leones. Pero aquí dice algo interesante, que el rey oyó, dice aquí el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero un decreto no podía ser revocado. Entonces tuvo que ser metido al pozo de los leones Daniel, como el decreto así lo decía. Pero mire qué interesante, en el versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. De tal manera que Daniel ya había dado testimonio. Si moría, ya había dado testimonio. Ahora, lo interesante es que muy temprano por la mañana el rey Darío salió y fue a ver qué había pasado con Daniel. Ahora, Daniel estaba sano, no había pasado nada, los leones estaban allí y él había sido librado hasta de los dientes de los leones. Y ocurre un fenómeno, algo maravilloso. Como Daniel servía, honraba y testificaba y sobre todo oraba, Dios contestó su oración y lo honró también. Entonces aquí el rey hace un segundo decreto. Y en este segundo decreto dice así, dice: de parte de mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Versículo 27. Él salva y libera, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. De tal manera que Daniel servía, honraba, testificaba y sobre todo oraba. Esto fue lo que pasó con Daniel estando allá en Persia. ¿Qué puede pasar contigo? ¿Qué puede pasar conmigo cuando servimos, honramos, testificamos y sobre todo oramos a nuestro Dios? De tal manera que hemos de dar testimonios como misioneros a tiempo, fuera de tiempo, donde quiera estemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar cuenta de la fe que tenemos. Continuemos con esta bendición. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles con el tema que es Daniel y el eterno reino de Dios. Muy bien. En la sección en el día miércoles, el tema que nos presenta la lección es Daniel y el eterno reino de Dios. Me encanta el título porque aquí se presenta al profeta Daniel como aquel que hace referencia, está señalando el reino de Dios. Y aunque en este día la lección nos refiere al capítulo 7 de Daniel, el cual habla de las 4 bestias que surgen de las luchas entre los vientos y el mar en tempestad. Los que conocen de profecía saben lo que estamos hablando. En realidad aquí es algo impresionante, por lo menos para mí. Dice aquí en el capítulo 7, versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Lo principal del asunto, recuerden, es
el eterno reino de Dios. Eso es lo principal, eso es lo importante, eso es lo que Daniel quiere enfatizar, enseñar y proféticamente darnos a conocer. Es interesante que Daniel fue el intérprete del sueño de otras personas. Él interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, que ustedes recuerdan la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, los pechos de plata, de bronce, de hierro con barro cocido, toda la estatua de acuerdo a las 4 partes que fue mostrada. Pero también, además de interpretar los sueños, él reveló las cosas que Dios le reveló a él. Pero lo más interesante es que él también profetizó, como lo acabamos de leer aquí en el capítulo 7, versículo 1, dice que él tuvo visiones. Si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta, por ejemplo, en el versículo 7 dice, después de esto miraba yo, o sea, Daniel fue testigo, proféticamente él vio. El versículo 8 dice, mientras yo contemplaba, o sea, estaba viendo, estaba observando. Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día. Aquí está hablando que Daniel tuvo este sueño, tuvo estas visiones, miró 4 bestias. Estas 4 bestias son en gran similitud con la estatua que se vio en Daniel 2, que tuvo el sueño el rey Nabucodonosor. Solo que aquí se mira que dice que es un león. Después de un león dice que es, aquí dice, y las 4 bestias diferentes la una a la otra. La primera era como un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiestas, o sea, se puso en pie sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Este león representa a Nabucodonosor. Pero sí, sigue diciendo el versículo 5, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, que tenía en su boca 3 costillas. Esto se refiere a los medos y los persas. Versículo 6, después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, que tenía con 4 alas, las aves de sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este es Alejandro el Magno con sus 4 generales. Y después dice, versículo 7, después de esto miraba, dice, en visión de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa, terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía los dientes, dice, grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, las pisoteaba con sus pies, y era diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella. O sea, Daniel aquí está describiendo los reinos del mundo y todo lo que acontecería, pero me impresiona grandemente que esta es la parte principal, Daniel y el eterno reino de Dios. Versículos 13 y 14 dice, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice, y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones, lenguas, y le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Esto está hablando aquí del reino de Dios. Específicamente, la visión de Daniel era el reino de Dios. Estaba profetizando el reino de Dios. Esto es lo importante. Este es el tema central de todo el estudio de la Biblia. Dice aquí, es el establecimiento del eterno reino de Dios que viene después del retorno de Jesús. ¿Y qué factor dijo Jesús que era importante con respecto a su regreso? Bueno, la Biblia es clara, dice, y será predicado del evangelio del reino de Dios, dice, por testimonio. Y entonces, oiga bien, primero predicar del reino, y entonces vendrá el fin. El libro de Daniel está, podríamos decir, enlazado con Mateo capítulo 24, donde Cristo dijo las mismas palabras, que el reino de Dios sería predicado y entonces vendría el fin. Pero oiremos guerras, de rumores de guerra, enfermedades, peste, hambre, y todo esto es el principio de dolores. Pero entonces, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Entonces, todo lo que podemos hablar acerca de las profecías es acerca de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y su reino eterno. No es de la bestia, no es del Papa, no es del falso profeta. Eso es parte de la profecía, pero ese no es el punto central. El punto central es la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que Jesús vinculó estrechamente el libro de Daniel con el tiempo del fin. Por supuesto, esto
nos sorprende, pues muchos lugares Daniel señala realmente hacia el tiempo del fin. ¿Cuál es el fin? No viene realmente el fin para destrucción, viene el fin del pecado. Realmente es el nuevo comienzo del reino eterno de nuestro Señor. De tal manera que Daniel aquí nos hizo ver proféticamente lo que sería. Y entonces será predicado este evangelio por testimonio y entonces vendrá el fin. Es de manera poderosa la profecía de Daniel y cómo Dios la ha de cumplir cuando tú y yo nos levantemos como misioneros, estemos de donde estemos, en tu pueblo, en tu ciudad, fuera de tu ciudad, donde quiera estés, tú eres un misionero para el reino de los cielos. Yo soy un misionero para el reino de los cielos y cuando tú estás predicando, dando a conocer el evangelio del reino, estás preparándote y preparando a otros para ese día glorioso. De tal manera que hemos de ir, buscar lo que se ha perdido, porque de esta manera nos preparamos y preparamos a otros para el reino de los cielos. Descubramos qué nos enseña la lección en el día jueves y veamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es más exiliados como misioneros. Llegamos a la sección del día jueves donde nos encontramos con más exiliados como misioneros. Como pudimos ver, el profeta Daniel manteniendo sus ojos, su mirada fija en aquel gran día cuando sería, podemos decir, implementado el reino glorioso de Dios. Esto lo mantuvo fuerte en la fe, viendo al invisible, como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso fue lo que hizo realmente el profeta Daniel. En este día nos encontramos con más exiliados como misioneros, como por ejemplo Daniel. Él no salió voluntariamente de su, podemos decir, su tierra natal, sino que fue llevado de manera involuntaria. De igual manera José fue vendido por sus hermanos y así fue llevado, ¿verdad? De manera involuntaria, podemos decir de manera violenta. De igual manera Moisés estuvo en Egipto, igual que Nehemías en Babilonia, así como la reina Esther allí en Persia. Dice que sus vidas revelan que es posible mantenerse fiel a Dios en circunstancias culturalmente adversas y espiritualmente desfavorables. Así que tú y yo, si nos agarramos de las promesas del Señor, si nos enfocamos viendo al invisible, vamos a soportar todas las pruebas que puedan venir y vamos a poder ser testigos fieles de Dios en cualquier territorio. De tal manera que aunque encontraron problemas culturales, religiosos, sociales, políticos y aún hasta económicos, se muestra claramente que había un ambiente muy diferente a la de su cultura doméstica. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles al deber. Aquí dice que no solo fueron leales miembros de las comunidades hebreas exiliadas, sino también lo fueron en su calidad de misioneros eficaces para el Dios de Israel. De tal manera que ellos se propusieron en su corazón poner en primer lugar a Dios y ser testigos ante el mundo y la sociedad donde ellos vivieron, aunque adversamente eligieron, como eligió Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, hay un paralelismo aquí entre el profeta Daniel y José. José, como ustedes saben, fue llevado allá, fue vendido realmente y fue llevado de manera involuntaria. Pero vemos algo interesante, que Daniel reveló sueños que tuvo el rey. O sea, el rey soñó y Daniel reveló lo que había soñado el rey. En el caso de José sucedió lo mismo. José desde muy pequeño, joven, tenía sueños y cuando fue llevado de manera involuntaria, como dijimos, él pudo también revelar sueños igual que en ellos. Ahora, me impresiona grandemente la experiencia de José, porque José, aunque fue un buen sirviente, él dice aquí que también, igual como Daniel, oraba, él servía, él quería dar testimonio de Dios, era un hombre fiel a Dios, quería servir y honrar el nombre glorioso del Señor. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí con José? José, de una manera adversa, fue puesto en la cárcel. Ustedes recuerdan
cuando la mujer de Potifar dijo que la había querido abusar. Él estuvo ahí en la cárcel. Estando en la cárcel, él servía en la cárcel. Le recomiendo que lea también la historia de José. Ahí en la cárcel él servía. Y estaban dos que cayeron presos, el panadero y el copero, ustedes recuerdan. Ellos tuvieron sueños, José se los revela. Esos hombres salen de la cárcel, uno para morir y otro para ser restituido en su puesto. Pero él no se acuerda del pobre José que queda preso allí. Pasan los años, pasan los días. ¿Y qué pasó? Vino el rey y tuvo un sueño. Y él miraba 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Miraba 7 espigas hermosas y 7 espigas flacas. Entonces él se perturbó el rey y mandó, igual como el rey de Babilonia, a buscar a los adivinos, a hechiceros, encantadores, para que le revelen el sueño. Entonces dice el sirviente que estaba allí, creo que es el copero: yo me acuerdo que hay alguien en la cárcel que a mí me pasó esto y esto y esto y esto. Entonces el rey dice: bueno, yo quiero ver a ese hombre llamado José, mándenlo a traer. Pero escuchen lo que pasa en el versículo 15 y 16 de Génesis 41. Dice así: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces dice, respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. O sea, José siempre ponía en primer lugar a Dios, igual que Daniel. Ellos querían honrar a Dios, ellos querían glorificar a Dios, ellos servían más que a los hombres, servían a Dios. Ellos oraban y daban testimonio, y esto es lo que estamos viendo aquí. De tal manera que hay más exiliados, no solamente Daniel, como dijimos, está Moisés, está José, está Daniel, está Nehemías, está Esther, en fin, todos ellos, y aunque dieron buen testimonio, no recibieron la bendición. Léalo usted en Hebreos capítulo 11. De tal manera que ellos revelaron, sirvieron, ellos oraron, testificaron y fueron fieles a Dios. Y por esa razón Dios los honró a todos ellos. Por ejemplo, la reina Esther no se identificó como hebrea, lo mantuvo como calladito, ¿no? Pero se mantuvo en secreto, fiel a su religión. También Dios protegió a ella y a su familia. Ella testificó en lugares bien elevados allí en las cortes del rey. Dice, y también ayudó a establecer la libertad religiosa y el derecho de defensa propia de una minoría religiosa. Este es el caso de la reina Esther. En el caso del profeta Daniel, fue identificado como hebreo, dio a conocer sus convicciones religiosas, Dios lo protegió a él y a sus amigos, y él testificó en lugares altos también. De tal manera que de manera indirecta influyó en el rey Ciro para que permitiera que los hebreos exiliados reconstruyeran el templo de Jerusalén. Ahora, Dios ha llamado a hombres a puestos especiales. Sin embargo, no debemos nosotros de buscar cómo procurar puestos religiosos, políticos o de cualquier índole. Es Dios el que pone y el que quita, y de esto debemos de tener nosotros mucho cuidado, porque podemos desviarnos buscando posiciones o lugares encumbrados o haciendo concesiones con los terrenales gobernantes de esta vida. De tal manera que tú puedes ser testigo en tu casa, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, en la escuela, en el trabajo. Recuerde que dice que seremos testigos ¿dónde? En Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. De tal manera que han habido muchos exiliados, siervos de Dios, que sirvieron no al ojo terrenal que se mira, sino sirvieron al invisible. Y como lo honraron, lo glorificaron y dieron testimonio de él, de Dios, orando en todo tiempo, entonces Dios los honró y los puso en lugares altos. ¿Para qué? Para honrar, glorificar el nombre poderoso de Dios en la vida de estos fieles siervos de Dios, que aunque exiliados, fueron grandes misioneros al servicio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, los exiliados como misioneros nos ha dejado un hermoso legado de bendición. Nos ha mostrado las técnicas y las enseñanzas para dar testimonio en momentos difíciles, cuando tal vez
podemos o podamos encontrarnos en una situación de desventaja, tal vez en un país extraño, en otro pueblo, en otra ciudad, con otra gente, donde tal vez no tenemos con quién reunirnos para profesar, para animarnos en la fe. En realidad, esta lección nos ha inspirado a cumplir la misión. Van a haber multitudes que serán llamados a un ministerio más amplio en todo el mundo. Realmente el evangelio debe de ser predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Allá afuera hay muchas personas que están heridos por el pecado. Ellos necesitan conocer de Dios. Alguien tiene que impartirles este mensaje y nos toca a nosotros responder a este sagrado llamado. ¿Quién sabe si para esta hora tú y yo hemos llegado al reino? Pudimos analizar las profecías cumplidas, que hay una confiabilidad en la palabra profética expresada en la Biblia. Y el profeta Daniel fue un gran baluarte, un vivo testimonio y portador de la verdad al revelar todas estas profecías y escribirlas para que tú y yo hoy podamos tener acceso y conocer la mano de Dios guiando a su pueblo en el pasado. No tenemos nada que temer frente al futuro. De tal manera que el libro de Daniel es la historia donde se revelan muchos milagros. Tanto Daniel y José demostraron por su integridad y su fidelidad tener la credibilidad para que tú y yo hoy confiemos en este veraz testimonio. De tal manera que su fidelidad de estos hombres de Dios ha demostrado que Dios es fiel y verdadero. Él honra a los que le honran. Cuando tú y yo decidimos servir, cuando tú y yo decidimos honrar a Dios, cuando tú y yo decidimos testificar por Dios y orar por Dios, Dios va a hacer maravillas contigo y conmigo para dar testimonio a otros de las grandes cosas que Dios es capaz de hacer. El testimonio de fidelidad, el carácter de estos hombres nos ha dado inspiración para salvación. La Biblia dice que será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces, y solo entonces vendrá el fin. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, que vuestra redención está cerca. Jesús no volverá hasta que hagamos la obra que nos ha llamado a hacer. Hay que analizar esta idea profunda. Piensa en eso. Esta semana descubrimos y aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, el exilio. Comprendimos cómo la experiencia de Daniel, su vida después de haber sido llevado desde jovencito, fue llevado cautivo. Allí en la cautividad, él sirvió como un siervo, honró a Dios, Dios lo honró a él, lo puso como ministro por su fe. Él tuvo la visión de cumplir la gran comisión. De tal manera que el profeta Daniel era un ser humano como tú y como yo, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Oiga bien, no estoy hablando de comida, no contaminarse con los mundanos, sino darles testimonio. También comprendimos testigos. Nos dimos cuenta que así como Daniel propuso en su corazón, Dios le dio la oportunidad porque él estaba orando junto con sus amigos. Ellos estaban no solamente orando, sino alabando a Dios. Entonces Daniel, además de servir a Nabucodonosor, él servía al Dios verdadero. Él no le servía a los paganos y a sus ídolos, él servía al Dios verdadero. Y de esta manera, él sirvió también a Ciro el persa. Y aunque de esta manera nos lleva al tema número 3, Daniel, estando en Persia, servía, honraba y testificaba, oraba, pero vinieron los 120 satrapas y los 2 líderes, hicieron trampas, pusieron que Daniel fuera metido del pozo de los leones, solo porque lo encontraron orando. Entonces el rey había hecho un decreto que era en contra de Daniel, pero Dios honró a Daniel y le dio testimonio a Ciro de que Dios lo guardó, y aún en el pozo de los leones Daniel no fue tocado. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. De tal manera que pudimos ver el testimonio de Daniel allí mismo en Persia. En el tema número 3 comprendimos que Daniel y el eterno reino de Dios. Dijimos que Daniel interpretó
no solamente en Daniel 2, no solamente en Daniel 7 y Daniel 8. Daniel interpretó los sueños de otros y las revelaciones de otros, pero también sus propios sueños y sus propias revelaciones. Vimos que él vio, él observó, él contempló, de tal manera que él vio de primera mano el panorama profético, y Dios le mostró todos los reinos del mundo. En las bestias que pudimos leer rápidamente, Daniel profetizó y vio el reino. Pero también dijimos que el punto no es eso. Daniel no estaba concentrado en las bestias, aunque vio las bestias, él estaba concentrado en un reino eterno, que vino alguien como un hijo de hombre, llegó al anciano de días y allí se presenta el juicio. Cristo mismo es el que va a salvarte y me va a salvar, porque hoy mismo Él es el juez, hoy Él mismo también es el abogado, Él es el intercesor, de tal manera que tenemos que tener confianza. El reino de Dios se acerca y tú y yo nos vamos a enfrentar al juicio con confianza, porque Cristo es nuestro Salvador. De tal manera que cuando veamos que estas cosas comienzan a suceder, erguíos, que vuestra redención está cerca. ¿Por qué? Porque será predicado este evangelio del reino de Dios por testimonio, y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. ¿Y qué diremos? Más exiliados. Comprendimos que José, Moisés estuvieron en Egipto como exiliados. También vimos que Nehemías estuvo allí en Babilonia como exiliado. La reina Esther allí en Persia. Estuvieron en el exilio, enfrentaron problemas, tuvieron conflictos, pero fueron personas que decidieron, propusieron en su corazón no contaminarse con todo lo que les rodeara. Quisieron honrar a Dios, dieron testimonio, oraban, y como la reina Esther también ayunaban para que Dios glorificara su nombre. Y Dios liberó a su pueblo vez tras vez. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios ha guiado a su pueblo en el pasado. Tenemos que tener confianza, seguridad en que Dios está al control. De tal manera que tenemos que tener toda la confianza de que nuestro Señor vive y reina para siempre. Esta ha sido la lección número 5. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 6, cuyo tema es Esther y Mardoqueo. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de esta semana, ponle ahí abajo que te gusta o like. Suscríbete a nuestro canal para que recibas la lección toda la semana. Déjanos tu comentario, dónde te encuentras, qué país, qué ciudad, qué pueblo, qué pastor tienes en tu iglesia. Saluda a nuestros hermanos aquí mismo. Y déjame decirte que si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición totalmente, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Como puedes ver, tengo aquí adelante algunos sets de los audios del pastor Roger. Estas lecciones están poderosas, están bien lindas. Pero aquellas personas que me llamen al teléfono 936-203-4186, les tengo una oferta especial. Vuelvo a repetir el teléfono. Al teléfono 936-203-4186. Tengo una oferta especial. Tengo todavía algunos sets de los temas de misioneros, la lección de este trimestre. Pero también tengo el próximo trimestre, o sea, el último trimestre de este año, el cual es, como podemos ver, el libro de Jeremías. Y para quienes llamen, les voy a hacer una oferta especial, incluyéndole las profecías de Apocalipsis, los comentarios del libro poderoso de los siglos, el conflicto de los siglos. De tal manera que llámeme por favor al teléfono 936-203-4186 y allí personalmente yo les voy a atender. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si todo falla, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él.
Muchas gracias, que Dios te bendiga y por favor, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios nuestro y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu llamado maravilloso, de que seamos partícipes de la misión de cumplir tu visión, de llevar el mensaje de salvación a todas las almas, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Ayúdanos, oh Dios, a proclamarlo con gran poder y con fuerza. Envía tu Santo Espíritu, Señor, para que nos unja, para que al recibir la unción, hombres, mujeres, niños, ancianos, podamos, Señor, proclamar este maravilloso mensaje de tu segunda venida. Gracias, Señor, por inspirarnos con estas lecciones. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos bendigas y que un día, Señor, cuando tú vengas en gloria para llevarnos a tu reino eterno, oh Señor, queremos decirte como aquel hombre penitente colgado en aquella cruz. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Y llévanos, Señor, a tu reino celestial y bendícenos y sálvanos de este mundo malo. Ayúdanos a ser misioneros en medio de la adversidad y que con tu ayuda, así como José, así como Daniel, así como la reina Esther, así como Nehemías y tantos otros como Moisés, podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Y te ruego, Señor, en el nombre santo de Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora han estudiado o repasado esta lección con nosotros. Te alabamos, bendecimos y te damos gracias en el santo y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.